Ay, Dios mío, esto está que arde. Kerem Bürsin se ha desmoronado hablando de Hande Erçel. Y no es para menos. Vimos ese vídeo, ¿verdad? Ese momento donde se le quiebra la voz, donde los ojos se le humedecen, ¡uf, qué barbaridad! No es un Kerem cualquiera el que vimos ahí, es un Kerem que nos ha dejado a todos preguntándonos, ¿qué está pasando realmente? Para ser honestos, todos pensábamos que ya estaba todo superado, ¿no? Que cada uno seguía su camino, felices y contentos. Pero este reciente desliz de Kerem nos dice todo lo contrario. Fue en una entrevista, un momento que parecía normal, de esos que te sueltan unas cuantas frases hechas, pero de repente, ¡zas! Le preguntan por Hande y se le escapa esa emoción. Y no fue una simple emoción, fue una profunda melancolía, una tristeza que se le notaba en cada palabra. Lo que yo creo que está pasando aquí es que por mucho que Kerem intente proyectar una imagen de superación, el cariño y la historia que vivió con Hande siguen muy presentes. No es fácil borrar años de relación, de complicidad, de planes de futuro, y más cuando esa persona ha sido una parte tan importante de tu vida, de tu éxito también, seamos sinceros. Muchos dicen que es simple nostalgia, que es normal recordar una relación que fue tan mediática y querida por el público. Pero yo sospecho que va un poco más allá. Esa quiebra en su voz, ese esfuerzo por no derramar una lágrima, eso no es solo recordar bonito. Eso es sentir una herida que todavía no ha cerrado del todo, o que se abre de nuevo con cada mención. Piensen ustedes, cuántas veces hemos visto a parejas de famosos romper y luego, tiempo después, uno de ellos suelta alguna indirecta o muestra alguna señal de que el amor aún existe. Pues esto huele mucho a eso. Kerem no se quebró por casualidad, se quebró porque la pregunta tocó una fibra sensible, una que creía tener bien enterrada. Y la razón oculta de su emoción, aquí viene lo bueno. Creo que no es solo el recuerdo de lo que tuvieron, sino la constatación de que, quizás, lo que tenían era realmente especial y que no se repite fácilmente. Tal vez se dio cuenta de que la vida sigue, de que Hande está brillando por su lado, y él, a pesar de sus éxitos, siente ese vacío que solo una conexión tan profunda puede dejar. Es esa sensación de haber perdido algo valioso, algo que te marcó y que, por más que busques, no encuentras igual. Esa nostalgia, esa melancolía que le vimos, puede ser la prueba de que en el fondo, una parte de Kerem todavía añora lo que vivió con Hande. Es esa parte que se resiste a aceptar que se acabó para siempre, o que el futuro juntos era realmente la mejor opción. Y ojo, no es solo por la parte romántica. Piensen en la química que tenían en pantalla, en cómo se complementaban. Esa conexión trasciende lo personal, se nota en el trabajo. Perder eso a nivel profesional y personal, debe ser un golpe duro. Creo que este momento nos revela a un Kerem más humano, más vulnerable de lo que nos muestra habitualmente. Nos enseña que detrás de la fama, de los guiones y de las alfombras rojas, hay una persona con sentimientos reales, con corazones que duelen y que recuerdan. Y ese recuerdo, cuando es tan fuerte, sale a la superficie de la manera menos esperada. Entonces, después de ver ese vídeo, de sentir esa emoción cruda, la pregunta que queda en el aire es inevitable. ¿Creéis que Kerem todavía guarda esperanzas de un reencuentro con Hande, o simplemente está lidiando con el duelo de una relación que marcó su vida?